Buenas noches, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es viernes 31 de octubre del año 2025 y ahora mismo son las 19 horas y 50 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 22 grados, en Ciudad del Este 22 grados, en Encarnación 21 grados y en Filadelfia, Chaco Paraguayo 24 grados. Bueno, vamos a tratar de desarrollar dos temas hoy. Dos temas. El tema del grupo Sucolillo Mendelssohn, grupo ABC, y el tema de Río de Janeiro. Bueno, empecemos con el tema de ABC. Es grave, gravísimo, por donde se lo mire, el tema que un banco o los directivos de un banco estén imputados, procesados, nada más y nada menos que por lavado de dinero. Después ya podemos hacer algunas consideraciones políticas, semánticas, sociales, etcétera, y tratar de decir, no, sí, es una pelea de grupos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, también es válido, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero a lo que voy nomás es lo siguiente, porque también ahí lo escuché al abogado del grupo ABC tratar de decir que la ciudadanía trata nomás simplistamente de decir que es una pelea de grupos de poder. O sea, no es nada simplista, es bien real. Sabemos que es una cuestión de grupos de poder, por un lado. Ahora, por otro lado, eso no le exime al grupo Sucolillo Mendelssohn de lo que se le está imputando, acusando, ¿verdad? Me pueden decir, sí, pero hay otras motivaciones. Sí, claro que pueden haber también otras motivaciones. Pero sobre el caso específico técnico que se está evaluando, que en este caso, o sea, realmente tiene dos frentes bien, dos frentes, por lo menos relevantes del tema del Banco Atlas. Uno es el caso Leos, que es lo que ahora le salpica, el FIFA Gate, Conmebol Gate, qué sé yo, Leos Gate, etcétera, que ahora le salpica al Banco Atlas. Y también está lo que tiene que ver con Cabeza Branca, pero en este caso en particular estamos hablando del el desprendimiento de lo que sería la FIFA Gate. Me pueden hablar de, no, ya pasó el tiempo, lo que sea. Sí, también es válido, de hecho es lo que ahora van a plantear, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un grupo económico que se hizo, se montó, se creó sobre la base principal del apriete mediático, de la extorsión mediática, del chantaje. Me van a decir, sí, pero también hicieron algunas cosas importantes y relevantes porque también le hicieron caer a algunos corruptos. Categóricamente que sí, ¿eh? Sí, sí, categóricamente que sí y chapo. Ahora, eso no le exime tampoco que la estructura principal del grupo Sucolillo Mendelssohn, la columna vertebral, que es el diario ABC Color, se montó y se creó bajo el esquema o el estratagema de ser un as mafioso de apriete, de extorsión, de chantaje y de venta de servicios de sicariato mediático. Incluso ya desde la época de Stroessner, ¿ok? Para no levantar polvadera, no importa, vamos a tocar desde la era post-estronista, ok. Pero en la era post-estronista, fíjense que llevó todo puesto el grupo ABC. Y fíjense, montaron su imperio con el sablazo
del enjambre amarillo, cierto, que eran los taxistas, pero en este caso sí se usa para el tema de a veces de la calle Yegros, eh, apretándole a diestra y siniestra a las autoridades de turno, no porque ellos son paladines de la justicia, sino porque simplemente querían conseguir sus objetivos económicos y sus objetivos, sus intereses pecuniarios. Esa no es la realidad. O sea, tratar de desconocer hoy que el grupo económico de los sucolillos Mendelssohn se forjaron bajo el apriete de ABC Color es tratar de tapar el sol con un dedo y es tomarle de tontos a los ciudadanos. Después a partir de ahí me pueden decir sí, pero también a veces usó su estructura para perseguir corruptos. Categóricamente, los corruptos que a ellos les convenían sacarle del medio. Y entonces Guau con eso se hacían de la ciudadanía para que les aplauda y no sé qué cosa. Bueno, lo cierto y lo concreto es que el grupo Sucolillo Mendelssohn atropelló todo hasta ahora. Atropelló todo a su paso hasta ahora, en función de sus intereses económicos, categóricamente que sí. Por primera vez en la era post-estronista, el grupo Sucolillo Mendelssohn no está jugando a la ofensiva, sino que está jugando a la defensiva. De hecho, no es ningún secreto que el grupo ABC Color está golpeado, ya no tiene la fuerza que antes tenía, sigue teniendo, categóricamente que sí, nadie te puede decir lo contrario, pero ya no es la hegemonía que antes era, ya no es no bajar la línea que antes era. En parte porque la gente se hartó de todo tipo de trapisondas y chanchullos del grupo Sucolillo Mendelssohn, propios y extraños del sector público y del sector privado, se cansaron de ellos. Y ellos, yo creo que en esta circunstancia que les afecta, yo no sé si hoy tienen aliados estratégicos. Sí, el único aliado estratégico que puede tener hoy el grupo Sucolillo Mendelssohn va a seguir siendo su diario. Y evidentemente el resto económico que tiene, que no sé, van a tener no sé, qué van a tener que hacer. Ah, o sea, lo que ellos estaban acostumbrados a hacerle a la gente, del apriete, del chantaje, de recibir las dádivas o lo que sea, no sé, ahora van a tener que hacer ellos, no sé. Pero a lo que voy nomás es bueno esto que está ocurriendo para la democracia. No estoy aplaudiendo a ningún grupo en contra del otro. Me parece genial que se garroteen entre grupos de poder, grupos de presión, grupos económicos, porque no estamos hablando de que uno es santo, es Santa Teresa de Calcuta y no sé, el otro es, no sé, Frank Nitti. No, 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 estamos hablando de que los dos son Frank Nitti. Al Capone, Frank Nitti, El Padrino, todo junto es lo que estamos viendo hoy. Y es bueno que la ciudadanía tome conciencia de esto. ¿Por qué? Porque tanto los grupos económicos usaron y abusaron del manejo de la audiencia y del público para sus intereses particulares y personales, que hoy, digamos que el factor transversal que destartaló aún más probablemente la hegemonía del grupo de ese color es lo que tiene que ver con Internet y las redes sociales. Eso no es el punto. Hoy existen medios alternativos para enterarse de la realidad. Y si antes probablemente se enteraba solamente el 1% de la realidad, bueno, listo. Y probablemente con los medios alternativos de comunicaciones, de prensa, con el tema de las plataformas de redes sociales, con el tema de YouTube, con el tema de Twitter, Instagram, Facebook,
LinkedIn, etcétera. Bueno, listo. Hoy, digamos, qué sé yo. Si el 1% se pudo convertir en el 10% de la ciudadanía que hoy tiene una visión un poquito más clara de cómo es la realidad del Paraguay y que no es nomás que había sido que por un lado le teníamos a Sansu Colillo y el otro lado estaban todos los corruptos y los malosos, sino que simplemente son dos grupos mafiosos o tres grupos mafiosos o cuatro grupos mafiosos que entre ellos se están garroteando. Esa es lo más la realidad. Pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia de eso. Porque por mí, si quieren que alquilen ahí para un cuadrilátero y que se garroteen bien grande, no hay ningún problema. Ahora, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que nosotros no tenemos partido que tomar en esta pelea de clanes mafiosos. Esa no es la realidad. Y me parece genial que haya llegado el momento en el cual, bueno, listo, se transparente una realidad del grupo Sucolillo Mendelssohn que tanto daño ya ha generado a este país. O sea, le llegó su día de San Fermín, qué sé yo, no sé, así nomás, pero no pasa nada. O sea, van a tener que reinventarse, van a tener que comenzar a compartir probablemente la hegemonía de, de la verdad mediática, que de hecho hoy, por suerte, ya no tienen solamente ellos el relato, no solamente ellos ya tienen el micrófono, solamente ellos, ni la tinta solamente ellos. No, no, no. Hoy existen medios alternativos. Y nos sirve todo esto para poner en perspectiva y en relieve lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, mientras tanto, sí le sirvió al grupo Sucolillo para que se consolide, empezando con el medio de prensa y después haciéndose de tierras por todos lados, con la inmobiliaria y después quedándose con el shopping del Sol, después con el shopping Mariscal López, después con las cuestiones que tienen que ver con la telefonía. No, todo genial. El tema de combustibles, USA, el tema de la ganadería, genial, no pasa nada. Y el tema del banco. O sea, todo eso fue a posteriori. O sea, y a mí me... Ustedes se acordarán en su momento, qué sé yo, los que pasamos, voy a tocar de la experiencia bancaria. Los que pasamos por en su momento, no, resulta que cuando el diario ABC Color te sacaba y te decía, no, resulta que se están haciendo no sé qué, recibiendo, qué sé yo, estoy diciendo una barrabasada, reales del turismo de compra y eso está mal y eso no sé qué cosa. Y resulta que al final el grupo ABC Color simplemente criticaba eso porque quería meterse en ese negocio, que es un negocio lícito, dicho sea de paso. Ok, si se cumplen todas las normativas al respecto es totalmente legal, así no es sencillo. Y hoy ellos lideraron y lideran parte de ese negocio. Famoso tema de remesas, de reales, de dólares, etcétera. Genial, ellos formaron parte de ese tema. Pero al comienzo son ellos los que instalaron como un tabú, lo que instalaron que eso era un delito, sabiendo ellos que no era delito. Y mezclaban todo, claro, pues llevaban todo por delante. Le tenían a Mabel Renfeld, a todo su equipo ahí eh, de mafiosos, porque sus periodistas de investigaciones eran realmente sicarios mediáticos de purete. Y ahí estaban de todo. Le tenés a Nancy Espínola, le tenés a Juan Carlos Lescano, etcétera. O sea, son gente realmente que hoy, fíjense cómo están cada uno de ellos, ¿verdad? Uno está diluido, la otra se fue corriendo a pedirle un carguito a Nicanor Duarte Fruto, le dio ahí un carguito en Yacyretá, ¿verdad? Nancy Espínola. ¿Cómo conseguiste eso? Así nomás de onda, siendo una bachiller que simplemente hacías en este caso no era publinota, simplemente publicabas hechos que te ordenaban que publiques para desacreditar a las personas.
algunos con justa razón y otros no con justa razón. Ustedes eran simplemente los sicarios mediáticos al mando de Acero Sucolillo. Entonces, después, por supuesto, era un apriete para que después el afectado se vaya, genuflexo, doblando el espinazo, se vaya al primer lugar a ponerse a disposición y en segundo lugar a poner plata, ¿verdad? Así crearon el imperio. Así crearon el imperio Sucolillo. Esa es la realidad. Entonces, todas estas personas, Abel Renfel, Sara Moreno, Enrique Vargas Peña, lo que sea, son simplemente punteros, son simplemente operadores, sicarios mediáticos que operan en función de las instrucciones que reciben de arriba. Punto, terminó. No es tampoco para que se enojen, ¿verdad? Esa no es la realidad, porque uno simplemente evalúa el comportamiento de ustedes y evalúa simplemente los temas de interés de ustedes y todos están siempre en función y alineados al negocio que ustedes quieren. Punto, terminó. Acuérdense nomás, en este caso que hoy les tiene de puntas con el grupo Cartes, acuérdense que eran socios. Acuérdense que eran socios en el tema del cigarrillo. Porque al final, jamón a pope, vos ves la estructura de costo del tema de lo que es un cigarrillo y la mayor parte otra vez era del costo, es lo que tiene que ver con el cartón. Y por mucho tiempo Mercurio le estuvo haciendo todos los cartones. O sea, eso que tanto critica, no, que no sé qué cosa, y bueno, listo. Pero resulta que a veces nunca se percató que los millones y millones y millones de cajetillas, que no sé qué cosa, ellos hacían el cartón de los millones y millones de cajetillas. No, yapoína. Entonces, digo nomás, es bueno que esto ocurra, es bueno que se saquen los trapos sucios al sol y es bueno que la ciudadanía sepa simplemente que esto es una pelea de clanes mafiosos. Las cosas hay que decir como son, yo dice. Está bien que ustedes van a tratar siempre de llevar a la ciudadanía como corderos al matadero para que Guau haga el coro celestial de aplausos a ustedes, para que otra vez queden Guau como los aguabenditos y queden ahí como los querubines de la película, pero no, ya no quedan. Está bien, de repente toca temas interesantes el grupo ABC, que esto es lo otro, genial, ahí chapó cuando tocan temas interesantes, pero la motivación ya sabemos que es todo en función de negocios. Eso nomás no es una motivación de justiciera, de ser paladines de la justicia o ser, qué sé yo, el alter ego de la diosa Astrea y buscar, no sé, lo mejor para el Paraguay. No es eso, son grupos económicos y punto, no pasa nada. Ahora, sí, ahora tienen que dirimir y explicar un poco, porque acuérdense, y es lindo nomás, ahora vamos a entrar más en el tema bancario. Es lindo nomás porque resulta que hoy, ¿cómo queda, por ejemplo? Fíjense el poder que tiene de repente un banco. Pregunto, digo, expongo. ¿Cuántos reportes de operaciones sospechosas habrá hecho el Banco Atlas? No sé cuánto habrá hecho en todo su historial. No sé, ponerle que sean 1000, 2000, 10.000, 100.000, no sé. 200.000 reportes de operaciones sospechosas. Ahora, ¿cómo quedan todos esos reportes? Teniendo en cuenta que el banco que reporta resulta que está metido en el hecho criminal que ellos le denuncian a sus clientes. O sea, por lo bajo estamos teniendo una cuestión de falta de autoridad que se tiene que dirimir. Espera un poco, o sea, porque acá entramos en las ficciones de las leyes. O sea, tranquilamente un banco viene, te hace un reporte de operación sospechosa, supuestamente el cliente no tiene derecho a saber, él está vedado, no sabe que había sido estaba investigado, que esto es lo otro, pero simplemente el banco accede a toda tu información y deciden reportarte.
y uno ni siquiera sabe que está siendo investigado. Y después ellos decían, no, ¿sabes qué? Tenés prensa negativa y te cierro la cuenta. Pero la prensa negativa venía de ellos mismos. O sea, se dan cuenta cómo ellos manipularon toda esta cuestión de los medios de prensa, de los medios financieros, de los medios económicos, del tema de los negocios con el Estado. No es solamente ya una cuestión que digamos, son proveedores del Estado y resulta que están ahí viviendo de las tetas del Estado. No, le están tratando de domesticar a todos, a los exponentes del sector público y a los exponentes del sector privado. Porque, ojo, a cuántas personas, a cuántos empresarios, a cuánta competencia del grupo Sucolillo ellos le destrozaron simplemente para quedarse con su cupo, con su negocio o no sé qué cosa. Entonces esperen un rato, esperen un rato. O sea, eso trae consecuencias. Entonces, acá hay una cuestión de justicia y hay que diferenciar nomás. Hay una cuestión que tiene que ver con la justicia judicial, que es lo que ahora le cae, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la justicia social, con la justicia política, con la justicia mediática, etcétera. Y yo creo que ahora sí van a sentir ese rigor la gente del grupo Sucolillo Mendelssohn. ¿Por qué? Porque la sociedad les está apuntando justicieramente y le está diciendo ustedes son unos bandidos. Cosa que hasta hace unas décadas era increíble. El grupo ABC hacía y deshacía a su santo gusto y paladar. Y claro que tenían poder. Y claro que siguen teniendo parte del poder. Ya no hegemónico. Pero como todas las cosas, el poder es un bien que hay que manejar justamente para el bienestar. Buscando el bien. Es un bien que busca el bien. El poder. Punto. Ahora, si uno usa el poder para apretar, para esto, para chantajear, para extorsionar, genial, perfecto. Te va a servir un tiempo, como le sirvió al grupo Sucolillo, pero tarde o temprano se te va a dar vuelta la cuestión. Y es lo que le ocurrió hoy. Porque hoy simplemente estamos viendo la pelea entre dos ex socios. En el tema de cigarrillos, estaban como socios el grupo Cartes y el grupo Sucolillo. Probablemente el fronting era inclusive el grupo Cartes, porque el que quedaba atrás llevaba una buena ponchada de guita sin asumir ninguna responsabilidad del desgaste mediático del negocio de los cigarrillos era el grupo Sucolillo. No, nosotros hacemos los cartones nomás. Pero sabemos que no sé qué cosa, y los millones y millones de cartones que hacían, ustedes claro que formaron parte. O sea, si ustedes critican ese modelo económico y ustedes forman parte de ese modelo económico, claro, ustedes por lo bajo son todos unos forajidos, son todos unos fariseos, son todos unos cínicos, hipócritas, sepulcro blanqueado, etcétera. Pero lo hacían otra vez para quedarse con el negocio del otro. Eso nomás es lo que hoy les está fallando. Y probablemente le falló desde que se fue a cero. De hecho, bueno, no sé, no sé qué va a pasar ahora. O sea, sí yo creo que el grupo Sucolillo Mendelssohn tiene el resto. Tiene, por supuesto, sigue teniendo poder, ya no como antes, por suerte. Y es bueno saber qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Y es bueno, ¿saben qué? Que es bueno que se sientan que son de... Porque al final las modas pop todos somos de carne y hueso. Ahí le tenés a cero. Un día estaba, al día siguiente ya no estuvo. Punto, terminó. Y hoy su imperio, no digo que tambalee, pero le están soplando vientos huracanados. Y por primera vez en la era post-estronista pasó de un estadio ofensivo, que siempre fue ofensivo, siempre fue al apriete, y hoy están en un estadio defensivo, se están defendiendo. Ahí como pueden, están tratando como gato panza arriba, están peleando. Está bien, genial.
Pero yo creo que se les fue la mano al grupo Sucolillo. Demasiado gente perjudicaron. Y no estoy hablando solamente del sector público, también demasiada gente del sector privado. Golpearon, le apedrearon, le persiguieron, le montaron, le crearon, le inventaron historias, todo para afectarle, todo en función de negocios. O era simplemente una cuestión transaccional. Vení, te ofrezco mis servicios de la lapicera, te cobro tanto y yo le liquido reputacionalmente y en cuanto a su credibilidad, quien sea. Ese era el gran negocio de ABC también. El gran negocio de ABC y también de sus sicarios mediáticos. Nancy Espínola, Mabel Renfeld y compañía, todos estos. O sea, pero es bueno que se comiencen a sacar las caretas. Es bueno que se comiencen a ver. Nancy Espínola, la misma cosa. Hoy está escondidita ahí ya se le está ganando una ponchada, siendo apenas una bachiller, que me dijo que ya terminó su universidad online, y entonces ya es miembro profesional, etcétera. Toda la terapia. ¿Y por qué creen que Nicanor de Onda nomás le llevó? O sea, vio una luz en ABC y le llevó de Onda. No, claro que evidentemente estuvieron en contubernios y contertulios ahí en fechorías juntos. Que al final termina entonces Nicanor llevándola a Yacereta. Y eso nomás, Piora. O sea, ser simplemente sicarios mediáticos y después terminar como lo corrupto que ustedes le criticaban al resto de la gente. O sea, son más de lo mismo, son simplemente mafiosos. Y hoy simplemente queda al descubierto cuán mafiosos son. Y eso es importante. Acá le tenemos a Miki Saldívar, Natalia Socolillo, Jorge Eduardo Mendelson, Lifter, Santiago Llano, Cabina. Y fíjense, en el caso de Santiago Llano, por ejemplo, va a decir, no, él es medio santito. No, que es medio santito. Él se hacía del ONGero y estaban en todos los comités de agua bendita, había y por haber, de todas las organizaciones civiles y todas las organizaciones de representación social, etcétera, etcétera, para que ellos den su bendición. ¿Quién es moralmente apto y quién no es moralmente apto de acuerdo a los intereses de ellos? Pero hoy se les cae la careta, son simplemente todos corruptos. Miki Saldívar, Natalia Socolillo, Jorge Mendelson, Santiago Llano, son simplemente corruptos. No, pero está imputado solamente Miki Saldívar. Sí, Miki Saldívar como un botón de muestra, pero el resto del directorio de Banco Atlas, su director general, ¿cómo es? Su gerente general, Hernando Lesme, que se hacía del puritano cuando estaba en el VIT. No, sí, no, yo creo que, no, este sí corre, este no corre. O sea, se creían todos papas, se creían cardenales. Y al final todo es una cuestión de fechorías nomás, todo una cuestión de corrupción, de apriete. Y estamos hablando solamente del tema que tiene que ver con FIFA Gate. Ni siquiera todavía estamos hablando de la profundidad del crimen organizado que tiene que ver con Cabeza Branca, por ejemplo. Eso quedó ahí. Quedó ahí. No sé si se le va a dar andamiaje o no, pero hay muchas cuestiones que tienen que explicar. Y hoy me estoy dedicando exclusivamente al Banco Atlas. Van a decir, ¿por qué no tocaste al banco y por qué no mencionas a otros? Sí, toco todos los bancos. Es imposible nomás tocar todos los actores y todos los corruptos al mismo tiempo. Y yo sé que inclusive ese tipo de falacia que hacen es simplemente para generar el efecto de distracción. No, también tengo que tocar del otro, entonces con eso me distraigo, entonces no puedo seguir desarrollando de este corrupto. No, hoy estoy hablando del grupo económico Socolillo Mendelson, un grupo corrupto de pura cepa desde sus cimientos. Esa nomás es la realidad. Punto. Hay otros grupos, sí, toco todos los grupos. De una u otra manera, siempre toco todos los grupos. Ahora, querer que ahora me dedique a tocar solamente a lo que ustedes quieren para que no les dejen evidencia es una estupidez. Pero bueno, hoy estoy esbozando y tocando y abordando solamente lo que tiene que ver con toda la cuestión del grupo Socolillo Mendelson. Y es bueno, o sea, ya estos puritanos, estos, no sé, querubines,
estos santos, Santiago Llano, Karina, no. ¿Se acuerdan? Creo que estaban con el tema este de Juntos por la Educación, Paraguay Educa y compañía, todas estas ONG que se pasaban, ellos son los que daban la bendición final si tal o cual persona, si tal o cual entidad, si tal o cual empresa, si tal o cual situación merecía o no la bendición de ellos con una altura moral que no sé qué cosa, que es lo que se creían los ONGeros. Esa es más la realidad. Y hoy Santiago Llano, un ONGero que forma parte del directorio del Banco Atlas, metido hasta el cuajo en lavado de dinero y viejo. O sea, técnicamente ustedes, fíjense, técnicamente ustedes tendrían que hacerse un reporte de operaciones sospechosas a ustedes mismos. Si el Banco Atlas es tan respetuoso de las disposiciones legales, el mismo Banco Atlas, su departamento de cumplimiento que tiene tanta autonomía e independencia para decidir por sí mismo, el departamento de cumplimiento del Banco Atlas tendría que reportarle a todos sus directores, a Miki Saldívar, a Natalia Zucolillo, a Mendelssohn, a Llano, a todos estos tendría que reportarles. Reporte de operación sospechosa, prensa negativa, imputación, lavado de dinero, por Dios. Entonces, si son tan profesionales, los del Banco Atlas, que ya había ahí su comunicado, que nos manejamos de acuerdo a las reglas, no sé qué internacionales y no sé qué, y respetamos. Yo quiero ver los reportes de operaciones sospechosas del departamento de cumplimiento del Banco Atlas, que tendría que tener autonomía paralela al directorio del Banco Atlas y tendría que reportarlos a todos los directores. Tendrían que generar sendos reportes de operaciones sospechosas de sus directores. Si realmente son profesionales, los funcionarios, empleados del Banco Atlas, hoy tendrían que hacer un reporte de operación sospechosa contra sus directores. De hecho, esa fue la concepción inicial de cuando se creó el departamento de compliance, el departamento de cumplimiento. No, que tenga la autonomía para reportar a quien sea. Y si mal no recuerdo, inclusive si le apretaban al jefe del departamento de cumplimiento, él se podría ir a denunciarle al Banco Central quién de sus directores le estaba apretando para tal o cual cuestión, para tal o cual fechoría. Entonces yo quiero saber, porque acá ya hay una cuestión más profunda. Acá evidentemente tenemos directores metidos en lavado de dinero, directores del Banco Atlas metidos en lavado de dinero, pero también yo quiero ver la estructura del Banco Atlas si realmente es tan profesional como dice que es. ¿A cuántas personas ustedes le reportaron como operación sospechosa simplemente porque salió en ABC? Entonces, hoy que es una, no sé, ni siquiera noticias crímenes, una noticia oficial de la imputación, el departamento de cumplimiento del Banco Atlas le reportó o no a sus directores. Técnicamente, si el jefe de cumplimiento del departamento de cumplimiento del Banco Atlas no le reporta a sus directores como debería de reportarlos, entonces simplemente es un fantoche. Entonces simplemente es un corruptito más. Entonces simplemente es un alienado más. Punto. Terminó. Así nomás sencillo. Entonces no me hablen de profesionalismo cuando quieren hablar ahí en su panfleto, en su comunicado. No, que somos profesionales, no sé qué cosa. Yo quiero ver el reporte de operación sospechosa del departamento de cumplimiento, del jefe de cumplimiento del Banco Atlas en contra de sus directores. Porque esto cuadra perfectamente en lo que tendría que reportar hoy el jefe de cumplimiento del Banco Atlas en contra de sus directores. Y no importa que sean sus directores, porque en la concepción del departamento de cumplimiento y del nombramiento del jefe del departamento de cumplimiento, supuestamente se le daba autonomía. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Si el jefe del departamento de cumplimiento no es capaz de reportarle a sus jefes por una cuestión de fechoría que está acá,
y que ya es de conocimiento público, entonces está al pedo calentando la silla, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente nomás, me trajo a colación su comunicado que hablaba de mucho profesionalismo. Entonces, si van a tener mucho profesionalismo, me gustaría ver a sus grandes empleados y sus profesionales empleados haciendo lo que tienen que hacer. Y todo esto que se pasaban antes apuntando con el dedo a los demás, bueno, listo, hoy tienen que saber, señores, que forman parte de un staff de un banco sindicado como lavador de dinero. Entonces, ¿dónde trabajas? En Banco Atlas. Esa es la realidad. Justo no. Así nomás es. Entonces, ¿qué pasó con la prensa negativa? ¿Qué pasó con la cuestión reputacional? ¿Dónde queda? ¿O ahora porque les toca a ellos vamos a hacernos todo de los ñembotados? No, 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 no. ¿Ok? A ley pareja nadie se queja. ¿Ok? Bueno. Y ya que estamos hablando inclusive que no prosperó hasta ahora el tema de Cabeza Branca, vamos a pasar al tema de Ríos, que se me va el tiempo. Mira, lo que pasó en Río de Janeiro tiene varios enfoques. Si yo voy a hacer mi interpretación, mi análisis, lo más imparcial, objetivo posible, y tengo que concluir que hay un trasfondo político. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobernador bolsonarista de pura cepa, Claudio Castro, creo, que se contrapone justamente a Lula. También quiero evaluar el momentum en el cual se dio esto. El momentum es que creo que el día anterior o 2 días antes, Lula había tenido una excelente reunión con Trump. Acuérdense que estaban mal, que estaban de punta, que todo lo otro. Al final tuvieron una reunión bastante interesante en la cual Brasil, o Lula específicamente, decía, bueno, listo, voy a asumir de vuelta, de hecho tocamos en este programa, voy a asumir de vuelta el tema de capataz del patio trasero y a tratar de mantener lo más que puedan orden el gallinero trasero. Y voy a empezar con Maduro, voy a empezar con Venezuela. 24 horas después, 48 horas después, ocurre este tema en Río de Janeiro, donde el gobernador de motus propio, Claudio Castro, decidió hacer la operación sin que esté el gobierno central, sin que esté Lula y su gente informados de la operación que iban a llevar adelante. Y ahí es donde podemos discrepar y decir, bueno, listo, los bolsonaristas dicen que fue una operación exitosa. Y por supuesto, los lulistas dicen que fue una operación desastrosa. Ahora, en puridad, señores, desde el punto de vista netamente operativo de seguridad, fue un desastre. Cualquier persona que se jacte de algo de conocimiento de seguridad, seguridad nacional o seguridad en general, ¿verdad? No puede decir que fue exitosa una gestión, un operativo, si resulta que le mataste a 130 personas y resulta que le detuviste a 80. O sea, mataste más personas que a los que les detuviste. ¿Ok? Y ya no entramos a tallar con lo que tiene que ver, no, son luego crimen organizado y son luego fascinerosos. Sí, sí, todo eso se sabía, todo eso se sabe. Ahora, Brasil tiene una circunstancia muy particular con el tema de las favelas, que ellos tienen que reconocer y tendrían que asumir más integralmente la cuestión. Ahora, el Estado tiene la potestad de ir y hacer el operativo como hizo, claro que sí, por eso hicieron el operativo. Ahora, no me pueden decir que un operativo estuvo bien planificado si el gobierno central o el gobierno federal en este caso no estaba en conocimiento. Y resulta que el gobernador nomás con sus fuerzas de seguridad al mando de él decidió hacer la operación. ¿Ok? Sí, pero pidió ayuda al ejército. Sí, pero pidió ayuda. Y ahí entramos con los dimes, los diretes, las medias palabras, las medias verdades y compañía. Ciertamente en 3 operativos anteriores parece que pidieron el apoyo federal y
Lula creo que no les dio o consideró que no estaban dadas las condiciones o el plan que le presentaron no era satisfactorio. Al final le están dando la razón a Lula de por qué vetó las 3 operaciones anteriores. Más allá de condenarlo a Lula, le están dando la razón, porque justamente Lula, esperan un poco, ¿cómo que van a hacer una operación para detener a 80 personas y van a matar a 130 personas? Y les guste o no, es difícil de creer. Es difícil de creer que justo las 130 personas que mataron, toditas eran criminales del otro. No, porque estamos hablando de favelas, estamos hablando de ciudades y estamos hablando de una convivencia diaria, sistemática, consuetudinaria, ya del crimen organizado con la misma población metida ahí. Entonces es difícil saber quién es el criminal, quién no es el criminal, quién es la víctima, quién no es la víctima, quién vive ahí porque nació ahí. Hay gente que nacieron en la favela, viven en la favela, y eso no los convierte directamente en criminales por haber nacido y vivido en la favela. Esa es la realidad. Ahora, lo que sucede ahí es complejo, categóricamente que es complejo. Ahora, por eso yo sí creo que hay un trasfondo político, porque encima les doy el segundo ingrediente, se me va el tiempo. Les doy el segundo ingrediente. El segundo ingrediente es que justo creo que se está discutiendo, no sé qué, a nivel parlamentario, no sé en qué nivel, a qué nivel se está discutiendo el tema de una enmienda constitucional en la cual justamente Lula dice, no, espera, ¿cómo los gobernadores van a tener un poder absoluto sobre las fuerzas de seguridad de su gobernación, de su estado? ¿Cómo van a tener? Y resulta que el Estado federal no puede tener. Entonces hay una disputa y si vamos a coordinar lo que tiene que ver con cuestiones tipo como tienen en Estados Unidos. Está bien, es un gobierno federal, que esto, lo otro, todo espectacular, pero existen canales de comunicación. Acá justo estamos hablando de un gobernador totalmente bolsonarista, encontrado con encono con el presidente. Que está ahí el presidente, es el presidente de todos los brasileros, pero por el manejo interno que ellos tienen mucha autonomía los estados federales de Brasil. ¿Ok? Entonces, acá ciertamente el señor Claudio Castro es el que asume luego, de facto, de hecho y de realidad, todas las responsabilidades de lo que acá ocurrió. Estamos hablando de 130 muertos. Estamos hablando que inicialmente, porque si se va una fuerza del orden a decir, bueno, listo, me voy a detenerle a los líderes, a las cabezas, a los cabecillas de este grupo criminal. Genial, pero tienen que evaluar el terreno y tienen que dominar el terreno, cosa que no ocurrió, porque entraron, mataron, detuvieron y salieron, pero no salieron con las cabezas a los cuales estaban buscando. Creo que de 4 que buscaban, las cabezas principales del Comando Vermelho, creo que solamente la agarraron a 1. O sea, 3 siguen fugidos, siguen escondidos, siguen prófugos. O sea, no me puedes hablar de una operación exitosa si el objetivo principal de agarrar a los 4 cabecillas no funcionó. Y encima resulta que regaste con 130 muertos, que vas a decir, no, pero eran todos su capanga, eran todos sus secuaces, que esto lo otro. Sí, no. O sea, hay relato de todo. Supuestamente hasta hay gente de, qué sé yo, acuchillada, degollada, qué sé yo, no sé. Pero a lo que quería referirme nomás, si uno hace la secuencia de cómo fue dándose la información, acuérdense que de 60 salta a 130 la cantidad de muertos, porque 60 era la cifra oficial que estaban dando las autoridades de Río de Janeiro. Y de repente salta a 130. ¿Por qué salta a 130? Porque casualmente los pobladores de esas favelas, Alemão y Da Peña, que también hay mucha desinformación en todo esto, porque no están jugando con todas las cartas abiertas y libres y transparentes, y eso va para todos, ¿verdad?
Pero lo poco que uno deduce es lo siguiente. Los pobladores de las favelas esta, Alemão y Da Peña, donde se hicieron la operación, resulta que encontraron 70 muertos, no sé, todos juntos, apilados, no apilados, o lo que sea. Ahora, si las fuerzas del orden, supuestamente, entraron, mataron 130, mataron a todos los que se le pusieron enfrente, si detuvieron a 80 personas y después se retiraron, porque al final después terminan retirándose los policías civiles, federales, no, no los federales, no, los policías militares que responden al gobierno, a la gobernación, al Estado, al gobernador Claudio Castro. Entonces esperaron un rato, ustedes se fueron, tomaron posesión y se hicieron con el lugar, salen, hablan de 60 fallecidos y después aparecen 70 fallecidos más, 70 asesinados más, pero porque la población dice, no, mira acá están 70 muertos más. Espera un rato, ahí ya estamos hablando de un tema medio complicado luego para el mismo gobernador Claudio Castro de explicar. Espera un rato, pero viste 60 y de repente saltó a 130 y la población encontró 70 muertos que ustedes tendrían que haber reportado si ustedes son los que supuestamente tomaron el control de la zona. Porque ustedes dijeron que fue un éxito. O sea, si fue un éxito, quiere decir que en primer lugar consiguieron detener a los cabecillas que estaban buscando, cosa que no ocurrió. Consiguieron hacerse con el territorio, cosa que tampoco ocurrió, porque entraron y salieron. Y después resulta que ustedes reportan 60 muertos y de 60 salta a 130 porque aparecen 70 todos juntos, expuestos por la población que vive en la favela. Ese es el tema. Y ahora dicen, no, todos eran luego criminales. Y sí, puede que no. Ahora, ¿hay muchas cuestiones oscuras en este melodrama? Sí, claro que sí. Categóricamente que sí. Entonces, acá tenemos una puja de poderes, de derechosos, izquierdosos, de lulistas y bolsonaristas, del tema justamente de esta enmienda constitucional, de si el poder se le descentraliza un poquito más, o sea, perdón, se centraliza un poquito más al poder, porque hoy está absolutamente descentralizado, o sea, tal como lo demostró el gobernador de Río de Janeiro, o sea, él solito decidió ir a atropellar la favela con las consecuencias que se tuvieron. 130 muertos, 80 detenidos. Sin que el gobierno federal sepa nada, sin que hayan participado los organismos federales, sin que haya participado militares, sin que... No, es complicado. Me decís, no, pero se pidió ayuda. No, tampoco creo que dieron muchas explicaciones. Dijeron, che, no me pueden prestar unos blindados. Hasta ahí no me creo que llegó el tema del pedido de ellos. Pero me van a decir, no, pero era importante mantener el sigilo para que no se filtre, porque no sé... Y puede que sí, puede que no. Todo es válido. Lo único que podemos concluir como resultado es que el resultado fue un desastre, no fue exitoso. Las cosas, hay que decir las cosas por su nombre. Me pueden decir, sí, pueden ser 130 criminales. Ahora, entrar a buscar a 80 para detenerlo y matar a 130, o sea, entrar a buscar a 4 y terminar matando a 130 y deteniendo a 80, yo no sé si es exitoso. Yo no sé si es exitoso para cualquier entidad. También, cierto, hay fallecidos de la BOPE, la famosa BOPE de Río de Janeiro, y de la Policía Civil. Y uno después puede hacer una serie de especulación ahí, qué sé yo, le mataron a la BOPE, entonces ya se degeneró todo eso y se convirtió en una carnicería. Pero de que fue una carnicería, fue una carnicería. 130 criminales, vamos a darle, asesinados, y 4 policías. O sea, es un precio muy alto el que se dio por un planteamiento, por un plan operativo mal ejecutado, señores. Está mal ejecutado, mal planificado. Ahora, ¿fue hecho a propósito o no? ¿Fue el momentum para distraer el tema? ¿Fue el momentum porque justo a Lula le fue bien con Trump? ¿Fue el momentum porque resulta que justo ahora se quiere centralizar más el tema del manejo de los órganos de seguridad de las gobernaciones de los estados también por parte del gobierno central? No sé, pero sí hay cuestiones muy llamativas en todo esto, ¿verdad?
¿Le genera un desgaste a Lula? Categóricamente que sí, pero ahora hay un enfrentamiento total y se distrajo. Se corrió la vara a la discusión y decir, bueno, listo. Y ahora se ponen, por supuesto, ahora entramos en una campaña mediática de exponer quién está a favor y quién está en contra de este operativo. Y el que está en contra resulta que es criminal. Y yo no sé si están así. Yo creo que hay que hablar con total altura, con altura cívica, moral y humana y reconocer operativamente hablando, esto no fue un éxito. ¿Ok? Bueno, eso es simplemente lo que quería exponer. Ahora, en otro momento voy a tocar porque ya no me alcanza el tiempo para exponer. Y es un lindo tema, y adelanto que vamos a tocar en algún otro momento, para ver el famoso tema del tabú de las armas, que ahora va a ser un lindo ejercicio lo que se va a dar en Río de Janeiro. Porque saltaron armas de las Fuerzas Armadas venezolanas, de las Fuerzas Armadas argentinas y de las Fuerzas Armadas peruanas. ¿Qué me dicen? Ok, nosotros volvemos en principio el lunes. Hasta luego, gracias.